Pero a pesar de eso se ponen colores y a pesar de eso se marca el tablero con una sticker o leyenda que diga 480, 277, o si es un sistema como el que van a ver por aquí, qué riesgo hay con el neutro versus la fase. ¿Ok? Entonces, los colores más comunes aquí son negro, rojo, azul y blanco. Estos tres colores van a ser para las fases y este color va a ser para qué? Para el neutro. Oh, perdón. Ah, el español. Sí. ¿Ok? ¿Verdad? Negro, rojo y azul, ese es el orden que van a llegar. Por ejemplo, cuando vean tableros trifásicos, como el que está aquí, van a ver colores negro, rojo y azul y blanco. Con el hecho de ver los colores, se puede identificar el nivel de voltaje de este tablero. Pero no me puedo confiar por los colores porque puede estar mal marcado. Mi siguiente paso es siempre medir voltajes entre líneas. Y voltaje entre líneas me va a decir exactamente cuánto tengo entre voltaje de fase y voltaje de neutro. Versus neutro. Voltaje de fase versus neutro. Entonces, esto es un sistema de 4 cables. ¿Sí? 4 cables. ¿Por qué? Porque tengo 3 fases y un neutro. Por aquí. 3 fases y un neutro. ¿Sí? Ahora me puedo encontrar con otro sistema, que es un sistema 480-277. También son 4 cables. El color code para eso va a ser café, anaranjado y amarillo. Y el neutral va a ser gris. Esto es neutral y estos son fases. En ese sistema, en cambio, va a tener 480-277 y la conexión va a ser una conexión estrella. Esa conexión la vamos a ver o la vamos a tener a nivel de transformador. La otra conexión es una delta, es un triángulo. La delta va a tener 3 cables. Aquí no hay presencia de neutro, no hay neutral, son 3 líneas, ¿sí? Son 3 fases. Entonces, para esa delta 480 van a utilizar estos mismos colores, café, anaranjado y amarillo. Recuerden que también se puede llegar a ser confuso porque si no veo neutro, estoy hablando que no es un sistema 480-277, sino que es solamente un sistema 480, no hay neutro. Estos 3 cables son fases. Son fases y estos también son fases. La delta que ven por ahí, es una delta 240, tampoco hay neutro, son solamente 3 cables, y los códigos o el código de color que vamos a usar es similar al de 28520, van a ser negro, rojo y azul. Negro, rojo y azul. ¿Sí? Pero ¿cómo lo identifico de un 28120? Porque no hay neutro. ¿Sí? No hay neutro. En este sistema es una delta, pero de 4 cables. ¿Verdad? Es una delta de 4 cables. Entonces, en esa delta de 4 cables, a alguna persona se le ocurrió, ok, la delta comúnmente no tiene neutro, como estas 2 deltas que ven aquí. Pero una persona dijo, una de las conexiones dijo, ok, ¿qué pasa si le metemos neutro a la delta? Entonces aparece ese sistema donde tengo ya no 2 niveles de voltaje, sino 3 niveles de voltaje. Entonces, el color code para esto van a ser negro. Comúnmente el orden que estoy poniendo es línea 1, 2 y 3. ¿Verdad? De izquierda a derecha, línea 1, 2 y 3. Entonces, línea 1 va a ser negro, la línea 2 le van a poner color anaranjado, la línea 3 puede ser rojo
y la línea neutro, que es el que añado, va a ser blanco. Entonces, en este sistema, hay compañeros que preguntan por qué hay un sistema que me da 2,8. Pero comúnmente en este sistema van a tener fase y neutro. Si es la fase número 1, que en este caso sería el cable de color negro, y el neutro voy a tener 120. Para la fase 1 y neutro 120. La fase 3, esta sería fase 1, la fase 3 y neutro también voy a tener 120. Sí, la fase 3 y neutro 120. Y cuando mida fase 2, que en este caso sería la de color anaranjado, la fase 2 versus neutro, voy a tener 208. ¿Sí? 208. Entonces, a esa línea versus neutro hay que tenerle cuidado porque no me da 120. Entonces, yo puedo llegar a una instalación en donde veo focos como los que veo aquí de 120, veo receptacles, computadoras conectadas de 120, pero probablemente no están usando la línea 2, sino que están usando línea 1 y línea 3. La línea 2 es para un escenario de tipo iluminación especial o algún equipo de aire acondicionado, single phase. ¿Por qué? Porque están versus neutro, en donde me va a dar 2,8 voltios. Por eso que a esa línea se la marca de color anaranjado y se la conoce comúnmente como la línea de alta o la high. Si solamente esa línea versus neutro les va a dar 2,8. De ahí el resto de conexión, fases versus fases, 240. ¿Ok? Entonces, según la necesidad del cliente, es la conexión que Comet va a hacer a nivel de transformador o la conexión que ustedes van a hacer a nivel de transformador. ¿Por qué le digo eso? Porque esto es lo fijo, pero lo mismo me va a tocar hacer si es que necesito poner un transformador después de lo que sería la entrada principal del servicio. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Esos niveles de voltaje son los más comunes. Maestro, sí. Sí, cada fase, el voltaje que tiene nomás es compartido con el neutro, ¿verdad? En el ejemplo que está dando. 240 se divide a 120 por neutro. ¿En este ejemplo? Sí, estamos hablando de 3, 240, 28, 120. Claro, que como es comúnmente cuando aparece el neutro cuando son estrellas. Pero en este escenario, las deltas, como aquí, estas dos deltas, por eso pongo 3 cables, comúnmente no llevan neutro. Es una conexión como estándar o regular. Pero esta conexión es especial. Porque tiene 4 y es delta y aparece el neutro. Como es una conexión especial, tengo este escenario en donde el neutral me da más voltaje versus neutro. Solamente ahí, porque por ejemplo aquí, en este sistema que hay neutro, 2,8, perdón, línea y neutro, línea 1, línea 2, línea 3, siempre me va a dar 120. Y aquí, línea 1, línea 2, línea 3, siempre me va a dar 277. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Sí, siempre, entonces en ese escenario es el único que me da 2,8. ¿Sí? Pero esos voltajes son los más comunes. Hay más voltajes, van a encontrar voltajes de 460, de 400 voltios, pero esos voltajes son a nivel de Europa. Son a nivel de Europa. Probablemente los encuentren aquí porque sí tenemos máquinas que las envían hacia allá, pero lo que van a encontrar a nivel comercial, déjalo como es, lo que va a venir a nivel de transformador. ¿Sí? El 240 color en Europa es azul y café, ¿verdad? Es lo que yo he visto. Sí, fases azul y café. También hay personas que utilizan en Sudamérica, utilizan también la fase, la utilizan con café y el neutro con azul. Sí, también. Entonces, por ahí también si ven algún video y ven que ponen fase, café, neutro, azul,
Es una conexión solamente diseñada en el país americano. ¿Ok? ¿Todo correcto? ¿Bien? Verá, comúnmente lo que ustedes ven en un solo tanque o en un solo transformador es algo como esto. Esto es un single phase. Verá, es un transformador single phase. Es lo que estudiamos un poquito en la clase anterior. Verá, a nivel de tanque tengo el lado primario que van a ser H1, H2 y el lado secundario que van a ser X1 y X2. Entonces puede ser un transformador que le entren 13.000, 4.000 voltios aquí arriba, y en el lado de baja voy a tener una bobina donde voy a tener 240, 120. Eso es un transformador single phase. ¿Sí? Es un transformador single phase en donde está diseñado para que en el lado de alta le entren 4.160 voltios, por ejemplo, o 13.000 voltios, y él lo transforma a 240, 120, que es lo que se usa a nivel residencial. Entonces, lo que comúnmente tenemos en casa son este tipo de transformadores, son single phase. ¿Por qué lo dibujo así, tipo tanque? Porque comúnmente, como calienta, tienen un aceite vegetal que los enfría, están sumergidos en aceite. ¿Sí? Están sumergidos en aceite, los enfrían y son los que comúnmente ven en el poste. Entonces, cuando vean un solo tanque, es muy probable que sea un single phase transformer, ¿sí? A nivel de código. Ahora, para poder hacer un sistema trifásico, necesito hacer un sistema trifásico. Para poder hacer un sistema trifásico necesito de 3 transformadores single phase, ¿sí? Necesito de 3 transformadores single phase en donde cada tanque debe ser de las mismas características del otro, o cada transformador debe ser de las mismas características del otro. No se puede mezclar, ¿verdad? Entonces, cada transformador debe de ser, por ejemplo, si es de 5 kVA, el otro transformador también debe ser de 5 kVA. 5 kVA tienen que tener similar capacidad y también deben de tener igual nivel de voltaje, 480, porque la bobina primaria aquí va a ser 480 y 480. Cada transformador tiene 480 en el lado de alta. Maestro, Sí. ¿qué es acá? ¿4L 60 voltios o 4160? Habilita su cosita. Oh, 4160. 41. Es la codificación del transformador. Es normal, 4160 voltios. Ok, entonces en el lado de alta voy a tener ese nivel de voltaje y en el lado de baja voy a tener otro nivel de voltaje.
Por ejemplo, esos transformadores pueden ser 480, 240. ¿Sí? 480, 240. 240, 240. Si yo lo utilizo un transformador como aquí, probablemente lo puedo usar para una carga single phase. Aquí puedo conectar una carga single phase entre H1 y X2 y X1, pero entre X1 y X2 voy a tener 240 y entre H1 y H2 puedo tener 480. Entonces es un transformador fijo, donde le entran 480 y bota 240. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo usar para una carga puntual, ¿sí? Para algo que necesito de 240 volts. Ahora, si yo quiero convertir ese sistema en trifásico, puedo juntar los tres transformadores. Pero lo que vimos en la clase anterior, cuando hicieron las conexiones, ¿de qué hablábamos? De series y de paralelos. Eso lo pueden hacer aquí, en single phase. En single phase puedo hacer conexión serie, conexión paralelo, pero aquí en transformadores de ese tipo puedo hacer la conexión, pero no generaría un sistema trifásico. Si lo conecto en serie en paralelo, sigo trabajando con single phase. Si yo lo quiero convertir en un sistema trifásico, la conexión de estos tres transformadores single sería, por ejemplo, delta, delta, delta en alta, delta en baja. ¿Sí? Entonces los tres transformadores juntos, H1, H2, los tendría que conectar de tal forma que genere una delta en el lado de alta. ¿Sí? Esto solamente es como modo de referencia. Y para sacar en el lado de baja, también juntaría lo que serían todas las tres bobinas del lado de baja en una conexión delta. Entonces, de esa manera podría generar un sistema trifásico. Un sistema trifásico en el lado de alta y un sistema trifásico en el lado de baja. Entonces, transformadores single phase sí pueden convertirse en sistemas trifásicos, pero necesitan como mínimo 3 tanques o 3 transformadores. Ya una conexión donde ocupo 2, pero eso es una conexión temporal. ¿Sí? Puedo hacer conexiones de 3 tanques para convertirlo en delta o para hacer una conexión delta o estrella. Y lo que entra aquí depende netamente de la bobina. ¿Sí? Entonces ustedes cuando vean 3 tanques van a ver imágenes como, déjenme ver si por aquí se ven. Comúnmente tienen las líneas de transmisión, son voltajes altos y de ese voltaje alto van a haber 3 tanques comúnmente a nivel de transformadores. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? Entonces en esos tanques que ustedes ven aquí, es algo de lo que estoy dibujando aquí. Dependiendo de la necesidad, se van a conectar en estrella o se van a conectar en delta. ¿Sí? Eso a nivel de comer. A nivel de lugar comercial, probablemente encuentren otro tipo de transformador más pequeño, pero se siguen manejando las mismas conexiones. ¿Sí? Maestro, el símbolo que puso después del 3, ¿es el mismo arriba y abajo o tiene alguna...? Este símbolo hace referencia a la onda. Es una onda. Sí, es una onda. Sí, porque... Es trifásico, es una onda, un sistema trifásico. ¿Y el triangulito se refiere a qué es? El triángulo es conexión delta. Delta, correcto. Delta, ya vamos a ver exactamente cómo se hace una conexión delta y una conexión estrella, pero esto a modo de ejemplo, para que relacionen por qué las ven o para qué sirven, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Okay, voy a borrar por aquí. Ya vamos a hacer unos diagramas. Ya van a ser diagramas donde van a haber conexiones. ¿Listo? No, perdón. No les dé tiempo. Okay. Ahora, ustedes en su examen de la licencia van a tener que identificar conexiones. Les van a decir, de acuerdo a este diagrama, en qué está conectado el transformador, si está conectado en delta, si está conectado en estrella. Entonces, ya vamos a ver un poquito para que lo puedan identificar
No, un poquito, Detalladas. mucho detallado, no un poquito. No, sí, comúnmente sí vemos esto, solo que en la ICC le ponen un pequeño grado de dificultad que por ahí los puede hacer confundir. Sí, entonces, comúnmente los diagramas eléctricos, yo lo dibujé con tanques, pero son bobinas, ¿verdad? Bobinas, voy a hacerla hacia abajo, aquí por ahí. Como ven en el acre, ¿no? Esto sería la bobina 1, la bobina 2 y tendría la bobina 3. Voy a ver ahora una conexión en estrella. Esto se conoce como conexión también tipo Y. Por ejemplo, cuando ustedes ven sus tareas, les dice, tengo un transformador conectado en delta, conectado en estrella, está hablando netamente del nivel de voltaje o cómo está conectado el transformador dependiendo de la necesidad. Entonces, una conexión en estrella es algo similar a lo que vimos cuando estuvimos viendo motores. Ahora teníamos que cuando quiero hacer una estrella tengo 3 bobinas. Entonces por ahí recuerdan cómo formaba una estrella. ¿Qué tenía que poner junto? Esto tenía terminales, ¿verdad? X1, X2 en los motores, en las transformadores son igual, X1, X2, solamente que la nomenclatura cambia. Recuerden que los motores eran T1, B1, B1, U1, B2, U2. Aquí son X1, X2, H1, H2 en transformadores. Entonces tengo X2, X1. Esto va a ser X2, X1. Y esto va a ser X2, X1. Ok, entonces, ¿cómo formo una estrella? Tengo que juntar lo que sería la terminación de cada una de las bobinas. ¿Sí? Voy a juntar la terminación de cada una de las bobinas. Entonces, tengo que juntar X2 con X2 con X2. ¿Sí? Y en esa unión aparece mi cable que le llamo neutro. Aparece el neutro en la unión de las X2. Por ejemplo, X2 junto a los 3 cables, X2, y ahí entra el neutro. Ahora, en las líneas, o mejor dicho, en las X1, ¿quiénes van a entrar mis 3 líneas? ¿O quiénes van a salir mis 3 líneas? Aquí sería línea 1, línea 2, y línea 3. Salen 3 líneas. ¿De dónde salen las líneas? De las X1. Entonces, cuando yo decía conexión estrella, 4 cables, hablaba de esto. Línea 1, línea 2, línea 3 y neutro, ¿verdad? 3 cables más el neutro, 4 cables. ¿Ok? A nivel de diagrama, así es la forma como representan los diagramas en transformadores. ¿Sí? Entonces van a ver que tiene X1, X2, X1, X2. Por ejemplo, si quisiera hacer una estrella aquí, ¿qué terminales debería colocar juntos? Todas las X2. Todas las X2 de cada transformador tendría que salir con un cable X2, X2 y X2. Y de toda esa unión, ¿quién saldría? El neutro, ¿verdad? De esa unión de cables aparece mi cable neutral.
Ahora, de todas las X1, ¿quiénes van a aparecer? Mis líneas, ¿verdad? De aquí, línea 1. Como este es otro transformador, aparece mi línea 2. Y como este es otro transformador, aparece mi línea 3. Entonces tengo un sistema conectado en estrella de 4 cables, ¿sí? Esos 4 cables, si estoy hablando del lado de baja del transformador, por ejemplo como aquí, esos 4 cables, ¿verdad?, van a salir ¿hacia dónde? Hacia lo que sería el servicio, hacia lo que sería la entrada principal del medidor. Aquí ya se ven los 4 cables. El tamaño de esos cables va a depender de la potencia en sí de los transformadores, de cómo tanto lo que vayan a surtir. Pero, ¿verdad?, es lo que manejan a nivel de conexión. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Hasta ahí es como se ve comúnmente, ¿verdad? Cómo se ve comúnmente. Ahora, antes de ver cómo se lo presentan en el ICC, recuerden que les decía que este sistema en estrella era un sistema 28-120. Entonces, cuando dicen que tienen una conexión en estrella o tienen una conexión 28-120 en el lado de baja, ¿qué les están diciendo? Cuando ustedes miden voltajes, ¿sí?, cuando miden voltajes entre este punto y este punto, por ejemplo entre línea 1 y línea 3, el voltaje de línea, ¿cuánto sería? 2.8. Por ejemplo, si mido voltaje línea 1 versus voltaje línea 2, va a ser igual a 2.8. Voltaje línea 2 versus voltaje línea 3, 2.8. Voltaje línea 3 versus voltaje línea 1, 2.8. Entonces el voltaje que yo mida siempre entre líneas va a ser 2.8. Así sea línea 1 versus línea 2, línea 2 versus línea 3, línea 3 versus línea 1, siempre me va a dar 2.8, ¿sí? Ahora ese voltaje que ven aquí, 120, van a verlo cuando midan voltaje versus neutro, o línea versus neutro. Por ejemplo, si mido línea 1 o línea 2 versus neutro, ¿cuánto me va a dar? 120. ¿Sí? Entonces, voltaje línea 1 versus neutro, 120. Voltaje línea 2 versus neutro, 120. Voltaje línea 3 versus neutro, 120. Entonces, en esta conexión no hay high net, no hay ninguna línea que me dé más voltaje versus el neutro. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una estrella, ¿sí? Estoy hablando de una estrella, y en este caso la estrella es 28-120. ¿Qué significa eso? Que el voltaje que en sí entrega la bobina, ¿verdad?, que entrega la bobina entre neutro, ¿cuánto va a ser? 120, ¿sí? Y el voltaje que soporta entre líneas, ¿verdad?, entre línea 2 y la línea 3 versus el neutro, perdón, sin el neutro, entre línea 2 y línea 3, ¿cuánto va a ser? 2.8. ¿Preguntas hasta ahí? La estrella está conectada, la X1 roja con el neutro en medio. ¿Esa es la imagen? X roja. Número 1. No, acá en la estrella, maestro. Ahí. La 1, X roja. ¿Aquí? Ya, roja, arriba, a 1. ¿Está conectado al neutro o...? No, esta línea que ven aquí es como una referencia cuando mido de aquí y acá. Oh, ok. Sí, ¿y cuánto me da si mido de aquí a acá? ¿Y cuánto me da si mido entre líneas? 120, ¿verdad? 120 versus el neutro. Por eso no la pregunto. Ok, entonces, por ejemplo, lo que ven ahí en la imagen es
comúnmente las líneas de transmisión llegan a ya sea media o alta tensión hasta un transformador. La conexión delta o estrella, según la necesidad, se van a hacer a nivel de transformador. Ahí tienen 4160 voltios, es lo que llega en el lado primario, es lo que llega desde Comet. En este caso va bajo tierra la alimentación. ¿Y hacia dónde va a entrar? Hacia un transformador. Ese transformador en el lado primario va a tener 4160 voltios. En esos tres cables que ven ahí van a haber 4160 voltios. Y del lado secundario va a ser un transformador de 480. ¿Sí? Entonces, el lado primario es lo que viene como fuente de alimentación, el lado secundario es lo que va a entrar hacia el edificio o hacia la alimentación. En este caso, como es un edificio, en la imagen o en el video van a ver que es un edificio de 2000 amperios, requiere su propio transformador. Puede ser un nivel de voltaje alto y lo pueden bajar a 480, no importa. Puede ser 13.000, 480, puede ser 500.000, 480. Entonces todo depende del diseño del transformador. En este caso los 480, ¿hacia dónde van a ir? Hacia lo que sería el distribuidor o hacia lo que sería en su libro, cuando ven la palabra switchgear, están hablando de eso. ¿Cómo? Switchgear. Switchgear. Switchgear, ajá. Aquí. Oh. Sí, están hablando de eso porque una cosa es un panel board, otra cosa es, bueno, nunca le dicen como no center, panel board, disconnect, y eso es un switcher, es un tablero de barras. Ya hay cables, por ejemplo, ustedes chequean su libro. Maestro, antes de que proceda. Ajá. Ok, la palabra switchgear, eso es un cambio, pero el cambio a disminuir la potencia, ¿qué es lo que significa? No, eso lo que significa es el enclosure. En ese de la caja es donde va a estar las barras que ven ahí. Las barras significan switchgear. Es todo el enclosure, es todo el tablero. Todo el tablero. No solamente las barras, sino todo el Ustedes tablero. son los problemas que, bueno, el personal que estoy teniendo con las palabras que no conozco ni qué chingados el traductor, que nada más ve que yo. Porque las ponen y no sale, Claro, no se sale traduce. la especificación correcta de lo que queremos. Exacto, lo que pasa es que también hay dificultad si estudian el libro en español y lo quieren tratar en inglés o hacerlo en inglés. Usualmente todo lo hacemos en inglés. El problema Correcto. es cuando la pregunta yo se la quiero hacer al traductor y ni él sabe porque no existe. No, exacto, son palabras ya técnicas. No, Son palabras técnicas. ¿No da pinche burro? Que hay palabras que no se traducen bien. Porque si ustedes traducen grounded, suenan igual. Como que sin aterrizamiento, con aterrizamiento. Sí, eso Y aterrizado. es el único problema en realidad. Ahora que estamos haciendo exámenes de escritura, pues yo no estaba ni idea de qué chinga. Entonces, tanto leer y palabras que no conoce uno en realidad, las busco para traducir y no se puede, porque no existen. Claro, sí, puede pasar. Pasó que, voy a ver si lo consigo. Vi un documento, probablemente les sea ayuda como especie de diccionario, pero no era de aquí, era de un test de California, Okay. en donde las palabras técnicas las traducían al lenguaje español, pero técnico también. Oh, nada. Entonces, para que por eso les sirve de ayuda, ¿no? Sí, porque cuando agarré el este de código, Ah, ajá. Subestación de control. Sí, eso es lo que te explico. ¿Sí le salió el traductor? Ok. ¿qué dice que dijo? ¿Doctor? Subestación. Su estación de control. Por ahí. Ok, entonces, esta parte, ¿verdad? Puede ser 480 y no depende, o los 480 van a ser fijos, no son comúnmente 480 100 amperios o 480 200 amperios.